Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a compartir una estadía que hicimos este verano en una casa contenedor en las afueras de Toronto. Debido a la pandemia, todos nuestros viajes este año fueron dentro de Canadá y empezamos con pequeñas escapadas no muy lejos de casa. Como siempre, estábamos buscando alojamientos únicos en la página de Airbnb y en este caso encontramos una micro casa contenedor ubicada cerca de un parque nacional. Así que nos fuimos a pasar unos días ahí. Ahora los llevamos de paseo con nosotros. Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Scarborough, Ontario, Canadá. Muy bien. Sí. Y estamos continuando con esta serie de videos donde les mostramos pequeñas casitas y lugares un poco inusuales. Sí. Así que hoy manejamos hasta Scarborough, Sí. que queda en el este de Toronto. Es otra ciudad a 50 minutos de donde nosotros vivimos. Sí. Y ahora estamos en el medio del bosque. Yeah, esta casita en el bosque. Ya, es bien chiquita, bien Sí. acogedora. Vamos a estar pasando los próximos 2 días acá. Así que, ¿por qué no entramos y les damos un tour, no? Sí. Vamos. Bueno, bienvenidos. Entren, pasen adelante a nuestra pequeña casita aquí en el bosque. Tienen como, no sé cómo llamar esto, una rejilla magnética para que no entren los mosquitos porque, bueno, durante los meses de verano aquí en la provincia de Ontario, te comen vivo. Sí. Ok, bueno, comencemos el tour. Este es el espacio, aquí lo pueden ver, es bien chiquito. Y bueno, primero que nada tenemos nuestra cocina. A esto lo llaman un pump sink. Así que pones tu pie y tiene como una bomba, aprietas el pedal y sale agua. Nos dejaron una olla, una sartén, tenemos platos, copas de vino, tazas para tomar té y café. También nos dejaron un poco de sal, pimienta para cocinar. Aquí al lado tenemos nuestra estufa. Esto es más para los meses de invierno, los meses de frío. Ahora es pleno verano, así que no lo necesitamos. Nos dejaron un poco de leña por si queremos hacer un fueguito, pero no creo prendamos la estufa dentro de la cabaña porque si no se va a convertir en una sauna. Sí tenemos una linda área ahí afuera donde podemos hacer un fueguito, cocinar unos marshmallows. Aquí tenemos el dormitorio, es una cama tamaño queen, bien cómoda. Llegamos y primero que nada Samuel necesitaba su siestita. Ah, voilà. Voilà. Así que sí, él descansó un rato, lo estuve leyendo un libro. Wow. Lindas vistas. Ya, yo Sí. creo que esta es la parte más linda de esta cabaña, es la ventana redonda esa que tiene. Es un lindo diseño, un lindo Sí. toque, algo El único. bosque verde. Ya, se puede ver el bosque, qué lindo paisaje para disfrutar, ¿no? Aquí tenemos una mesita, también habían 2 sillas que hemos sacado afuera porque está más fresquito, más lindo afuera para sentarnos un rato. Nos dejaron flores, margaritas y otras flores silvestres. Acá una vela que huele tan rico. El nombre dice Cabaña de Toronto y tiene olor a lavanda y sage. Sage no sé cómo es en español, pero huele muy lindo. Y el baño. Lo último para mostrarles es el baño, ¿no? Sí. Ok, es bastante oscuro, no sé si van a poder ver nada, pero es un toilet tipo compost. Así que ahí lo tienen. Y sí, esa es toda la cabaña. Acá hay un espejo, si quieren saber qué hay en esta esquina. Sí. Un espejo redondo. Hola amigos. Nos dejaron unas toallas. Hay un lugarcito donde colgar nuestras casacas. Y eso es todo. Así que ahora, ¿por qué no vamos afuera, no? Voy a apagar la luz para no desperdiciar. Y sí, vamos a ver el exterior. Ok, Samuel, ¿qué vamos a cenar hoy? Hamburguesas. Con... Sí, con panceta y queso cheddar. Sí, van a Sí. estar bien ricas. Una sí. cada Me uno. gusta mucho hamburguesas. Y también traje y queso, otra queso de cheddar. queso cheddar. Queso Sí. cheddar, sí. Esta va a ser nuestra cena. Y vamos a usar esta no sí. sé, parrilla. Asadora. Parrilla simple, fácil. Simple, sí. Simple y fácil. Ya, Sí. esta es con gas. Aquí tenemos Sí. el tanque de gas.
botoncito rojo para prender la Sí. llama. Automático. Ya, bien fácil. Bien fácil. Como no lo tenemos a mi Exactamente. papá, vamos con la opción más fácil. Más fácil. Ahí lo tenemos. Llama a cocinar esas hamburguesas. Súper simple. Vamos. Oh. ¡Tada! Ok, voilà. ¡Cena! Nuestra cena. Sí. Hamburguesas. Hamburguesas de India. Con naan. Con naan. Con Naan es un, Con naan. un pan que se come Pan. mucho en la India Pan de con India. curry. Sí. ¿Está bien? Me salió Muy- bien jugosa la muy hamburguesa, jugoso, ¿no? sí, exactamente. Muy jugoso y delicioso. Sí, la verdad que salió bien rico. Rosadita, no sé si todos ustedes comen sus hamburguesas así, pero a nosotros no nos gustan muy secas. Qué rico. Después de esa cena, que fue más como una merienda porque definitivamente era muy temprano, continuamos con el tour de esta micro casa por fuera. Ok, entonces ahora les vamos a mostrar el exterior de nuestra pequeña casita. Así que vamos. Es toda de madera. ¿Puede ver? A ver. Ah, es un contenedor. En realidad, estoy mirando por acá. Es uno de esos contenedores, pero lo han recubierto en madera para que se vea más rústico, ¿no? Más rústico, sí. Y acá esta vendría a ser nuestra pequeña terracita. Esta es la entrada a la casita, la puerta. Aquí fue donde cocinamos nuestras hamburguesas. Uy. Tiene un lindo diseño esta pequeña casita. Una ventana redonda, nunca he visto algo así. Y ahí está el dormitorio. Así que tal vez esta noche podamos ver las estrellas. Hoy no hay nubes, así que con suerte estamos cerca de la ciudad. Así que no sé. Veremos qué pasa. Y de este lado solo hay una ventana para que corra el aire un poco. Y eso es bien chiquita, así que no hay mucho para mostrar. Ahora vamos a seguir este caminito que nos lleva a un pit. Es un lugar donde puedes hacer tu fueguito Parilla pit. cocinar tus marshmallows. Exactamente. No es una parrilla, No, pero no. ya van a ver. Aquí hay un lugarcito donde uno se puede sentar, mesita, 2 sillas. Y aquí tenemos lo que le llaman un fire pit. Bueno, en realidad sí se puede cocinar acá. Sería como una parrilla, tal vez una parrilla medio norteamericana. Sí. Pero lo que vamos a hacer, tenemos troncos, vamos a prender un fueguito. Y traje los marshmallows con galletitas, chocolate, así podemos armar los s'mores. Lo que sí, tenemos que ponernos manga larga, pantalones largos y tal vez más spray porque los mosquitos están con hambre y queremos pasar un lindo rato acá, ¿no? Así que vamos a vestirnos. Luego decidimos que queríamos asar malvaviscos de postre. Ya aprendí que no son marshmallows en español. Y para combatir los mosquitos nos pusimos pijamas y sí, ya sé que todavía era de día, pero así hacemos las cosas en Canadá. Cena y pijamas mientras todavía hay sol. Muy buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo estás? Muy tranquilo. ¿Ya? ¿Dormiste bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Y qué hora es ahora? A ver. 9:10 horas. 9:10, así que dormimos bastante. Sí. Se duerme bien en el campo. Ujú. Y ahora estamos llenando las botellas con agua porque se siente que hoy va a ser un día bien caluroso. Ya se Exactamente. siente. Ya. Exactamente.
Así que sí, ahora vamos a desayunar. Tiempo por el desayuno. Vamos. Vamos. Ok, no sé si ¡Tada! pueden escuchar el tren ahí a lo lejos. Chu, chu. Ok, bueno, hoy para nuestro desayuno, bien fácil, Sí. bien simple. Frutas y muffin. 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 Ya. No tuve que preparar nada. Compré muffins de zanahoria, media banana, Sí. zarzamora. Zarzamora. Ya, acá también se encuentra. Sí. Y sí, ese va a ser nuestro desayuno. Simple, Sí. fácil. Está bien. Está bien. Ya. Y para contarles un poco más sobre el plan para el día de hoy, vamos Un poco a salir, de trekking. trekking urbano, ¿no? En la ciudad. Vamos a salir a caminar. Vamos a tener que manejar, pero queda como a 5 minutos. Que se llama Rouge National Urban Park. Así que Parque Nacional Urbano Rouge, que está en el medio de la ciudad. Yo ni tenía idea que ese lugar existía. Pero se lo ve bien lindo. También varios senderos para elegir. Hay arroyos, ríos, bosques, monte. Así que vamos a pasar un lindo día en la naturaleza. Y ya se siente que va a ser calorcito. Así que vamos comiendo y luego salimos. Después de ese desayuno manejamos al Parque Nacional Urbano Rouge. Este es el primer parque nacional urbano de Canadá y abarca bosques, prados, acantilados y humedales. Lo más sorprendente para nosotros fue descubrir que este lugar no está tan lejos del centro de Toronto y nosotros nunca habíamos escuchado el nombre. Hemos llegado al parque, aquí se pueden ver tortugas, colotes, así que vamos a ver qué encontramos hoy. Hay una linda brisa, tenemos un poco de sombrita aquí en el bosque en este momento, así que vamos a seguir caminando un rato más y luego vamos a almorzar. Vamos a buscar un restaurante, Samuel no tiene ganas de cocinar, él quiere comer y comer pronto, así que vamos a ver qué encontramos por estas partes. Ok, hora de almorzar. Vinimos a un lugar que se especializa en hamburguesas. Se llama Paul's Breakfast and Burgers. Ups. Samuel está perdiendo los ingredientes. Es una hamburguesa bien grande, ¿eh? Sí. Pedimos todo. Probemos. Hamburguesa. Bien bueno, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Grande porción. Wow. Son bien grandes. Y papas fritas. Papas fritas. Ya, pedimos la combo, hamburguesa, papas fritas por $7, que eso es bastante barato para Canadá. Para Toronto especialmente. Sí. Buen precio y ya, Buen. rica comida. De ahí continuamos hacia la playa Rouge que queda a las orillas del lago Ontario. Esto sigue siendo parte del mismo Parque Nacional Urbano Rouge. Caminamos por el sendero Waterfront, que es parte de un enorme sistema de senderos que abarca más de 3,000 kilómetros y conecta comunidades a lo largo de los Grandes Lagos. Nos tocó un hermoso día de sol y el lugar estaba lleno de familias disfrutando el día.
Bueno, eso fue Rouge Beach Park. Sí. Un parque, es parte del mismo parque que visitamos esta mañana y continúa hasta llegar al Lago Ontario. Lago Ontario, sí. Ya, y... Muy interesante. Muy interesante. Yo no Sí. sabía que ese lugar existía y lo he vivido en Toronto Yeah, sí. mucho tiempo. ¿20 años? ¿20 años en Toronto? Ya, así que lo disfrutamos mucho. Había gente pescando, paseando Sí. en canoas, en kayaks, gente Sí. en la playa, corriendo, Ujú. andando en bicicleta, de todo. Así que sí, es un lindo lugar si se encuentran aquí en Toronto y quieren disfrutar un poco de la naturaleza. Y ahora vamos a regresar a nuestra casita en el bosque, a descansar Exactamente. un rato. Tiempo por siesta. Siestita, Samuel tiene calor, Siestita. necesita una siesta. Exactamente. Yo creo que voy a leer un rato. Y sí, nos vemos Vamos. pronto. Bueno, es plena tarde. ¿Qué hora será? ¿3? ¿3:30? 3:45. 3:45, Sí. ok. Tuvimos una siestita y ahora estamos preparando un pequeño snack. Estamos haciendo guacamole y lo vamos a comer con tortillas, Ujú. chips. Así que aquí tengo los avocados. Oh, Uy. miren ese color. Oh, perfecto. 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 Maduritos. Ajá. Tengo unos tomates chiquitos, los vamos a lavar, aplastar. Y tengo el sazón, la sazón para hacer el guacamole. Bien fácil para que tenga el sabor auténtico. Y sí, estamos aquí afuera en nuestra terracita porque hace un calor que no se imaginan y no lo aguantábamos adentro. Pero aquí afuera está fresquito, linda brisa. Ujú. Pero esa es la cosa con estas casitas chiquitas. La mayoría no tienen aire acondicionado, ¿no? Y tampoco hay ventilador, nada de eso. Se hace un poquito difícil, ¿no? En los días de calor. Pero en la noche no pasamos calor. Dejamos las dos ventanas abiertas, había una linda brisa corriendo y yo dormí bien. Es nomás al mediodía, así en la tarde. ¡Voilà! Mi creación. Ahí lo tienen. Probemos a ver qué tal salió. Perdón. ¡Uy! ¡Salud! Ujú. Ujú. La verdad que salió bien rico. El perfecto snack para media tarde. Ujú. Lo filmaría a Samuel probando el guacamole, pero está sentado en sus calzoncillos porque hace demasiado calor, así que lo tenemos medio desnudo acá. No puede aparecer enfrente de la cámara. Él está filmando, ¿no? Y así nomás se pasó volando nuestra estadía en esta micro casa en el bosque. Al día siguiente ya estábamos empacando, limpiando y despidiéndonos del lugar. Buenos días, amigos. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Dormir ¿Cómo bien? dormiste? ¿Dormir bien? ¿Bien? ¿Sí? Más o menos. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Samuel durmió más que yo. Yo me desperté tempranito y él acaba de levantarse. No, pero este fue un lindo viajecito cerca de casa. La verdad que lo disfrutamos, lo Sí. pasamos bien. Ujú. Ese lugar, la verdad que fue una sorpresa. Yo no sabía que el parque existía, que esta casa existía. Y bueno, ahora estamos empacando la maleta, empacando lo que quedó de la comida. Ujú. Y vamos a regresar a casa, 50 minutos, no estamos muy lejos. Así que esperamos que ustedes hayan disfrutado este video y ya nos vemos pronto con Sí. más aventuras cerca de casa. Gracias por mirar. Gracias. Chaucito. Chao, chao. Si disfrutaron este video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estaremos viendo pronto con más aventuras. Hasta la próxima.